bendiga, Dios les guarde. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. El Ministerio Oasis, comenzando el estudio de esta noche con el pastor Roberto de Sena. Dios le bendiga a todos. Buenas noches. Que el favor de Dios sea sobre su casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy vamos a estudiar la iglesia de Colosa, o lo que se conoce la carta a los Colosenses. Vamos a estudiar en esta noche a la iglesia de Colosa, o lo que se conoce la carta a los Colosenses. Y vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, del verso 1 al 3. Léalo, pastora, si lo tiene por ahí. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Perdón. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Estudiando la iglesia de Colosense, la iglesia de Colosa o Colosense. La iglesia de Colosa estaba ubicada en un pequeño pueblo en la provincia romana de Asia, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. La iglesia de Colosa era un fruto del apóstol Pablo en sus 3 años de ministerio en Éfeso. La iglesia de Colosa no fue fundada por el apóstol Pablo, sino por uno de sus discípulos llamado Epafras. La iglesia de Colosa, la carta a los Colosenses sí fue enviada por el apóstol Pablo, para que no nos confundamos, pero la iglesia de Colosa fue fundada por uno de sus discípulos llamado Epafras. Posiblemente este discípulo se convirtió por medio del apóstol Pablo cuando Pablo tenía 3 años de ministerio en la iglesia en Éfeso. Y parece que se ganó este discípulo, y este discípulo fundó una iglesia a través del tiempo en la ciudad de Colosa. Aquí dice en Colosenses capítulo 1 del verso 5 al 7. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro siervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahí está como la confirmación de que este hombre era el ministro principal de la iglesia en Colosa. ¿Cuáles eran algunas de las doctrinas que estaban afectando la iglesia de Colosa en aquellos tiempos, así como algunas iglesias hoy en día? Vamos a hablar un poquito de la doctrina que estaban afectando la iglesia de Colosa en aquellos tiempos, que todavía este tipo de doctrina sigue fluyendo hoy en día. La número 1 era el gnosticismo. El gnosticismo era una de las doctrinas y de la corriente más peligrosa. Peligrosa que amenazó la iglesia primitiva en los 3 primeros siglos. El gnosticismo fue una de las herejías más peligrosas que amenazó a la iglesia primitiva en los 3 primeros siglos. La palabra gnosticismo viene del griego gnosis, que significa saber o conocer. Tenga eso presente. La palabra gnosticismo viene del griego gnosis, que significa saber o conocer. El gnosticismo también se le conoce como la secta del control de la mente. Me voy a enfocar mucho en estas cosas. El gnosticismo se conoce también como la secta del control de la mente o la ciencia de la mente.
También este tipo de práctica está ligada al movimiento de la nueva era. Hay una conexión con el gnosticismo, que también se le conoce como la secta del control de la mente o la ciencia de la mente, que está ligada al movimiento hoy en día que se conoce en la nueva era, el yoga, el yoga y el espiritismo. Este tipo de práctica está poniendo en peligro la iglesia de Colosa. ¿Qué proponía o qué proponen la secta del control de la mente o el gnosticismo a sus discípulos? Vamos a entender esto porque estamos hablando de la doctrina que estaban afectando esa iglesia. Era como que se había mezclado, para que entendamos, la práctica del cristianismo se había mezclado con el gnosticismo, se había mezclado con todas estas cosas del espiritismo allí en Colosas. Había un problema porque habían personas de diferentes culturas, diferentes razas y diferentes naciones. Y había un problema por el cual este problema Pablo envía esta carta a los colosenses. Entonces, número uno, ellos proponen que la salvación del control de la mente es por el yo. Esto es lo primero, que la salvación del control de la mente es por el yo o por el alma, para mejor decirlo, y que no necesitaban necesidad de la gracia ni de Dios para ser salvos. Esto es la primera diablura que estaba existiendo, como existe hoy en día, que dicen personas que no necesitan de Jesucristo para ser salvos. Entonces, ellos tenían esta postura. Ellos proponen que la salvación del control de la mente es por el yo o el ego, como se conoce, y que no necesitaban de la gracia ni de Dios para ser salvo. Y Pablo respondió de la siguiente manera. Cuando yo estudiando esta iglesia entendí muchas cosas de lo que Pablo había escrito en Colosenses. Léeme Colosenses capítulo 1, del verso 21 al 23. Dice, y ahora vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de esperanzas del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oiga, como Pablo le está hablando a ellos, porque ellos están diciendo que no necesitan ser salvos por medio de la gracia y que ellos tienen su forma de alcanzar la salvación. El verso 23 dice, si en verdad permanecéis fundado y firme en la fe. Pablo está aquí combatiendo con la doctrina que se está implementando en la iglesia de Colosa. Si en verdad permanecéis fundado y firme en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí Pablo está refutando uno de los puntos que ellos están diciendo, que no necesitaban la gracia del Señor para ser salvo. Número 2, ellos proponen por medio de la corriente filosófica platónica que el creador de las cosas materiales es un tal demiurgo y no el Dios de la creación. Y Pablo le responde con esta afirmación eterna, Colosenses capítulo 1, verso 15-17, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay
en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Oiga la afirmación que le está diciendo Pablo. Ellos están diciendo que la creación, el universo fue creado por este principado Demiurgo. Y Pablo le está respondiendo a la iglesia de Colosa. Él es la imagen del Dios invisible. Es una afirmación que le está haciendo. El primogénito de toda ¿qué? La creación, está diciendo el apóstol. Y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Si uno mira esto, uno dice, wow, pero cualquier persona aún no conociendo de Cristo sabe estas cosas. Aún no conociendo del Señor sabe estas cosas. Entonces a uno le tiene que llamar la atención por qué Pablo le está escribiendo estas cartas a estas personas con estas cosas y esta afirmación. Era que ellos tenían otra creencia de quién era el creador del cielo y de la tierra. Por esto es que el apóstol Pablo está confrontando la iglesia de Colosa con estas palabras. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Le está diciendo, su doctrina, su enseñanza no está correcta. Porque hay un solo creador. Dios creó los cielos y la tierra. Y el Dios que ustedes piensan que creó todas las cosas no es el Dios que yo le estoy hablando. El Dios que yo le estoy hablando es el Dios creador del universo y de los cielos y de la tierra. Y está hablando de que de la plenitud del Hijo por medio a la creación. También afirman que cada uno de los seres humanos tiene la capacidad de alcanzar lo divino y la plenitud de las cosas sin la necesidad de Dios. Esto es otra cosa. El gnosticismo, lo que se conoce, está diciendo, también afirman que cada uno de los seres humanos tiene la capacidad de alcanzar lo divino y la plenitud de las cosas sin la necesidad de Dios. Y esto es otra mentira. En otras palabras, estaban confiando en su propio saber y no en la revelación del Espíritu Santo. Ellos estaban confiando en su propio conocimiento, en lo que ellos entendían. Recuerden que la palabra gnosticismo significa saber o conocer. Y ellos estaban enfocados en su filosofía, en su idea y en todo lo que habían almacenado en su capacidad mental. En Colosenses, capítulo 2, del verso 8 al 11, ¿qué dice ahí, pastora? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oiga cómo le dice Jesús a ellos por medio de su enseñanza. Mirad que nadie os engañe. En otras palabras, que nadie te robe la verdad. Amén. Que nadie te robe la verdad, que nadie te robe el fundamento que está establecido por medio del evangelio. Eso es lo que él le está diciendo. Mirad que nadie os robe la verdad por medio de la filosofía de Platón, con el gnosticismo y hueca sutileza, según que las tradiciones de los hombres está hablando, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros tenemos que tener cuidado como iglesia, lo que escuchamos, lo que estudiamos, lo que almacenamos en nuestra cabeza, en nuestra mente.
Porque Pablo le está hablando a una iglesia. Pablo está hablando con una iglesia que está establecida en un territorio. Pero en esta iglesia había diferentes tipos de mezcla y diferentes tipos de cultura. Y Pablo está corrigiendo lo que está pasando en esta iglesia. Y lo primero que le dice, mira que nadie os engañe por medio de que de filosofía huecas, sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y después le dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque ellos querían que encontrar la plenitud del conocimiento de todas las cosas por medio de su propia capacidad, por medio de su propio saber. En Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Él no está hablando esta palabra por hablarle al apóstol Pablo. Él está hablando esta palabra porque el gnosticismo está diciendo que ellos no necesitan de Dios para poder encontrar la plenitud de la satisfacción espiritual de las cosas. En Juan 15:5, ¿qué dice ahí, pastora? 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Oiga eso, yo soy la vid, vosotros que los pámpanos. Separado de Dios nada podemos hacer. Nadie puede alcanzar la plenitud separado de Dios. Solamente en Dios podemos alcanzar la plenitud de las cosas. Y uno encuentra muchas sectas y muchas corrientes con esta cultura y esta costumbre y esta enseñanza. Y el Señor dice, no prestemos nuestros oídos a este tipo de enseñanza, ni por el YouTube ni personalmente. El gnosticismo, control de la mente, propone obtener nuevos poderes o energía por medio de ejercicios mentales o físicos a fin de trascender la naturaleza humana o conectarse con el mundo invisible. Esto es como dice, ¿qué vibra? La gente dice que la vibra y estas cosas. Esto es lo que está diciendo esto. Esta es la práctica que estaba funcionando allí en la iglesia de Colosa. Habían diferentes culturas, diferentes personas, diferentes naciones y querían mezclar todas las cosas juntas. Querían hacer del cristianismo un poco del gnosticismo, un poco del judaísmo y un poco de las corrientes orientales en aquella iglesia. Entonces ellos estaban diciendo, el gnosticismo, control de la mente, propone obtener nuevos poderes o energía por medio de ejercicios mentales o físicos a fin de trascender la naturaleza humana o conectarse con el mundo invisible. Aquí entra la práctica del espiritismo. Y aquí se mete el espiritismo. Había un problema allí. Epafra viajó de Colosa a Roma, donde estaba Pablo, porque este problema se había levantado en medio de la iglesia y el hombre estaba apurado. Había una mezcla. Y aquí entra lo que es la práctica del espiritismo, la meditación trascendental o el yoga y otras prácticas. El cual las personas que practican esto no tienen conexión con el Dios Todopoderoso, sino que su conexión es con el diablo y sus demonios. Entonces había una práctica en la iglesia de Colosa demoníaca. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, y pastora, 28 del 7 al 15. Dice así. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación.
Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué tú pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Oiga esto acá. Aquí está el rey Saúl consultando una medium o una divina. Yo escribí algo aquí abajo. Hay miles de comentarios bíblicos y libros que afirman que este espíritu era Samuel. Hay miles de comentarios bíblicos donde usted está leyendo algo teológico que se debate muchas veces. Tienen que entender esto. Hay miles de comentarios bíblicos y libros que afirman que este espíritu era Samuel. Y yo no estoy de acuerdo con estas cosas. Amén. Eso es así. Yo no estoy de acuerdo con estas cosas porque Dios tampoco está de acuerdo. Por eso yo no estoy de acuerdo porque Dios no está de acuerdo. Si hay un verso que me dice que Dios está de acuerdo con esto, que me lo mande. Pero yo no estoy de acuerdo porque Dios no está de acuerdo. Amén. Y usted va a escuchar comentarios bíblicos que tienen esto que dice que era Samuel. Usted va a escuchar miles y miles de libros que va a decir que era Samuel. Y yo no estoy de acuerdo porque Dios no está de acuerdo. Léeme Levítico 19:31 y usted va a ver que Dios no está de acuerdo. Dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni a los consultéis, contaminaos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Oiga, como dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. Entonces estamos en contra. Los que dicen que este era Samuel, estamos en contra. El Señor le está diciendo, no volváis a los encantadores ni a los adivinos. No lo consultéis. ¿Cómo me van a decir que es Samuel si Dios me está diciendo que no lo consulte? Amén. Y después le pone un sello. Yo Jehová vuestro Dios. Léame Deuteronomio 18 del día al 12, pastora. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Oiga lo que está diciendo acá, como Dios lo está filmando. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es que abominación para Jehová, para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas,
y por esta abominación Jehová tu Dios echa esta nación de delante de ti. Le está diciendo al pueblo de Israel. En Levítico 26, ¿qué dice? Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Oiga, aquí Dios la conoce ahora como prostitución espiritual. En otras palabras, una fornicación espiritual. Cuando una gente consulta divino, consulta espiritista, practica yoga, está haciendo ¿qué? Prostitución espiritual, porque somos la novia de Cristo, entonces no estamos prostituyendo con otro novio. Estamos traicionando al Señor. Entonces yo no estoy de acuerdo con esta doctrina que dicen que este era el profeta Samuel, porque Dios no está de acuerdo. ¿Tienes algo que decir? No, yo estoy contigo 100%. Porque Dios no está de acuerdo con este tipo de práctica ni de consulta. Entonces usted va a escuchar libros. Por eso es que los comentarios, lo único seguro es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Pero después si en la Biblia hay un comentario que está torcido, usted le pone una X y le dice no. Porque el comentario puede ser, yo me puedo equivocar y se puede equivocar otra persona. Nosotros como seres humanos nos equivocamos. Eso es así. Eso es así. El único que no se equivoca es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero después yo me puedo equivocar no una, no 250,000 veces. Amén. Entonces los comentarios bíblicos hay que analizarlos con otros comentarios. A ver si van en acorde. Estudiarlo con otras cosas. No podemos de una vez leer abajo. Dice aquí pim pam y ya eso es. No. Lo que es seguro es la palabra de Dios. Lo que está allá arriba es lo seguro. Los comentarios que tenga la Biblia, cualquier comentario, cualquier libro que usted use, tiene que medirlo y pesarlo con otros materiales. Para que nadie lo confunda en la vida. Porque usted lee y hay miles de comentaristas que dicen, este profeta era el profeta Samuel que subió. Y Dios está en contra del espiritismo, Dios está en contra de la consulta de los muertos, Dios está en contra de todas esas cosas. Y como van a decir los comentaristas que Samuel se están contradiciendo. Otro punto aquí en este punto. Las personas ignoran que los espíritus inmundos están viendo las cosas transparente en el mundo espiritual. Esta otra cosa es la ignorancia de la gente. Los espíritus inmundos están viendo en el mundo espiritual las cosas transparentes, tal y como son. Y también pueden ver acontecimientos que se aproximan a la tierra primero que nosotros, a menos que Dios nos los revele antes que a ellos. A menos que Dios venga y nos lo revele antes que lo manifieste. Ellos vieron cuando venía el ángel a traer la respuesta de Daniel. Y lo querían paralizar. Daniel no sabía que ya la respuesta había sido contestada, pero los pichones en el aire sí lo sabían. Ya ellos sabían que venía una respuesta. El endemoniado gadareno gritó a Jesús, ¿por qué viene a atormentarme antes de tiempo? ¿Cómo él sabe que ese es Jesús? Los hijos de Berseba le dijeron, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, y al Jesús que predica Pablo también conocemos. Y le dicen, pero ¿quiénes son ustedes que nosotros no lo conocemos? O sea, los espíritus inmundos, es como cuando estás reprendiendo un pichón de un cuerpo, y la persona que lo está reprendiendo está mal, o está en pecado, o está torcido. El pichón lo puede, ¿qué? Avergonzar porque conoce lo que hizo y es notable en el mundo espiritual. Entonces la gente a veces ignora estas cosas y dice, bueno, ese era Samuel, no era Samuel. Es un pichón que subió, un demonio. Yo escuchaba estudiando estas cosas que estas personas que practican el gnosticismo, van unos estudiantes a hacer que le suba a George Washington. Oiga esta cosa. Para que él le enseñe historia. Y sean sabios o filósofos.
Joe Washington está subiendo. No, está subiendo un espíritu inmundo, engañador, un demonio que se está apoderando del cuerpo de la persona. Es como la persona allá en Santo Domingo cuando hacían fiestas de palo y de cosas. Se montaban la gente y se atericaban en las calles y se le montaba un demonio. Y eso mismo es lo que ocurre con estas cosas. Se le monta un espíritu inmundo en el cuerpo y comienza a hablar como si es la persona que ellos están invocando. No seamos engañados por las tinieblas. Santo es el Señor. El control mental, otro punto, el control mental no reconoce al hombre como pecador. Esto es otra cosa que también estaba aconteciendo en la iglesia de Colosense. El control mental no reconoce al hombre como pecador, ni tampoco cree que el hombre necesita arrepentirse o nacer de nuevo. Esto lo estaban ellos, esta doctrina estaba allí arraigándose en la iglesia de Colosa por medio a los gnósticos. Los gnósticos fueron una doctrina, o es una doctrina que ha atacado la iglesia cristiana desde antaño. El control mental no reconoce al hombre como pecador, ni tampoco cree que el hombre necesita arrepentirse o nacer de nuevo. Y esto hace que su propio egoísmo se convierta en una virtud. La base de estos grupos afirman que si una persona alcanza suficiente conocimiento, puede dominar o controlar los acontecimientos, tanto presente como futuro, porque dicen que forman parte de Dios o son dioses. Se hacen como si son dioses. Los demonios se aprovechan de este estado mental de las personas para hacerle creer algo que no es como si es. Recuerden que ellos están tratando con la mente, no con su vida espiritual. Y ellos están usando cosas trascendentales para poder conectarse con las tinieblas. En Colosenses capítulo 3 del verso 5 al 10 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos o avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivían en ellos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, malas palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios le está diciendo: ustedes necesitan nacer de nuevo. Ustedes necesitan soltar toda su carnalidad y todo su estado viejo del pasado. Necesitan una renovación, le está diciendo a esta iglesia. Y así mismo nosotros necesitamos una renovación de soltar todo lo que no es de Dios, todo lo que hemos arrastrado en el cristianismo para poder ser transformado en esta nueva vida en el Señor. La iglesia de Colosa también estaba siendo afectada por la doctrina del judaísmo. No tan solamente los gnósticos, sino también que el judaísmo estaba afectando esta iglesia de Colosa. Judíos que habían aceptado el cristianismo, pero no habían cambiado ni su costumbre ni su práctica religiosa del judaísmo. Y esto era otra guerra que tenía la iglesia de Colosense. Por ejemplo, ellos habían aceptado el cristianismo, pero seguían practicando su costumbre judía. Seguían hablando de la circuncisión. No creían que era por fe la salvación. Entonces era como un polo opuesto dentro de un mismo lugar. Léame Colosenses, pastora, capítulo 2 del verso 16 al 22.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. Afectado humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en la virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivéis en el mundo y os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Oiga acá lo que está hablando. Pablo ahora está hablando a los judaizantes, pero está hablando a la iglesia de Colosenses que no se lleven de la doctrina de los judaizantes, porque ellos querían establecer ahí ahora mandamiento de hombres. Ya los gnósticos están atacando por un lado, pero también ahora los judíos están diciendo, ustedes tienen que guardar la tradición, ustedes tienen que hacer esto ahora, y ustedes tienen que hacer lo otro. Y Pablo está diciendo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a precepto? En otras palabras, se están devolviendo de lo que ya sabían por medio de la doctrina que Pablo le había establecido. Pablo le recuerda, refutando esta práctica que ya fuimos en el circuncidado con Cristo. Colosenses 2:11 dice, en él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Recuerden que la circuncisión en la antigüedad era el medio de la persona entrar, como quien dice, al nuevo pacto en el Señor. Entonces los judíos que todavía estaban predicando la circuncisión, eso va en contra de la fe. Porque nosotros somos salvos por fe, no salvos porque nos hayamos circuncidado. Amén. Y Pablo está diciendo, en él también fuiste que circuncidado con circuncisión no hecha a mano. O sea, la circuncisión de ahora era del corazón. Esa es la circuncisión, la del corazón. Y para concluir acá, que ya terminé, la iglesia de Colosas estaba aliándose con personas que practicaban hipnosis, meditación trascendental, el yoga, percepción extrasensorial, clarividente, parapsicología, vudú y la meditación zen, el judaísmo y las costumbres orientales. Este tipo de personas usaba diferentes tipos de objetos que estaban dedicados a su práctica maliciosa, tales como son talismanes, fetiches, amuletos. Y usted tiene amuletos enganchados y que tengo este amuleto de suerte, tengo este collar rojo, tengo esta cosa en los pies. Tiene que soltarlo. Talismanes, fetiches, amuletos, pirámides, piedras especiales, Buda, elefante, cormillo, brazalete, pata de conejo. Son cosas que usted ve a veces, cornillo enganchado de que en el cuello, que la gente tiene cornillo en el cuello, como unos cornillitos que usan. Todas estas cosas vienen de diferentes tipos de cultura. A veces la gente usa las cosas y no sabe ni lo que tiene arriba puesto. Así que estábamos estudiando un poquito lo que es la iglesia de Colosas y estábamos hablando cómo los gnósticos habían
infundido su doctrina en esta iglesia, como el judaísmo también había infundido su doctrina en esta iglesia y como las costumbres orientales también habían infundido su doctrina en esta iglesia. Por esta razón es que Pablo le escribe estas cartas a los colosenses y leyó la pastora comenzando capítulo 3 del verso 1 al 3 que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba. Pablo le está dando una dirección a esta iglesia. Suelten el gnosticismo, suelten el espiritismo, suelten lo que no le agrada al Señor y conéctense a lo eterno, que es lo verdadero y lo que va a llenar su vida de la plenitud del conocimiento de Cristo. Así que Dios me le bendiga a las personas vía YouTube y Facebook. Que el favor de Dios sea sobre su casa y sobre su familia. En el nombre de Jesús.